Fernando. Hace 2 semanas estuvimos hablando, terminamos y comenté de que pudiéramos leer el libro de Tito. Ya sabéis que el libro de Tito es un libro bastante largo, creo que son 33 capítulos, me parece. Y entonces en ese libro es un libro que es tan corto y aparece en varias ocasiones la necesidad, la importancia de las obras. ¿Cuánto lo había hecho? 1, 2, muy bien. Muy bien. Hacerlo. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, como por amor a Mari Carmen y a Nuria, que se tienen que ir un poquito antes, vamos a dejarlo para el final. Vamos a dejarlo para el final, aunque ella ya lo ha visto, pero prefiero que puedan terminar el estudio si queda tiempo para antes de que se vaya, y después ya lo que quedamos, depende de cómo vaya el tiempo, pues vemos lo que habéis visto en el libro de Tito acerca de las obras. Que como digo es un libro que impresiona mucho sobre eso, sobre la importancia de cómo la importancia que Pablo en este caso le da a las obras. Bien, que tiene que ver con lo que estamos estudiando en el libro de Tito, el de Santiago, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos viendo los versículos 14 al 17, que vamos a volver a leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, para refrescar un poco lo que vimos, y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá lo que salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto es lo que vimos hace 2 semanas. Y Santiago está presentando aquí un ejemplo. En realidad es un ejemplo, a mi entender, es un ejemplo dramático, es un ejemplo muy interesante, es un ejemplo importante, ¿no? Sobre la actitud de uno que dice que tiene fe. Una persona que dice que tiene fe y es incapaz de ayudar a una persona necesitada, o es incapaz de ayudar a hacer algo, realmente es muy complicado que podamos entender cabalmente lo que significa si esa persona realmente tiene fe o no tiene fe. Santiago dice que la persona que dice que tiene fe y no tiene obra, eso es pura teoría. Es pura teoría. Y como teoría está muy bien, es un concepto bastante bonito y tal, te ayudo, pero si tú dices que has creído en Cristo, tu vida, la señal más importante de la conversión, hermanos, no lo olvidemos nunca, no lo olvidemos nunca. La señal más importante de la conversión ni siquiera es el arrepentimiento, ni siquiera es venir a la iglesia, ni siquiera es haber recibido el Espíritu Santo, cosas que son muy importantes. La señal más importante de la conversión es la transformación de la persona, es el cambio de la persona. Si una persona ha creído en Cristo y esa persona no ha cambiado, esa persona no ha creído en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo, su vida cambia. A veces es de forma repentina, como el caso de Pablo, y a veces es de una forma gradual. Pero la vida de una persona, sí, cuando conoce a Cristo, siempre cambia. Y si una persona dice que ha creído a Cristo y no ayuda a las necesidades, no hace buenas obras en el mero sentido de la palabra, dice Santiago que esa persona realmente no ha entendido nada. Y Santiago sigue poniendo ahora ejemplos para demostrar el argumento que está dando, y sigue desarrollando ese argumento acerca de la importancia de las buenas obras y de la auténtica fe que produce esas buenas obras. Y él sigue diciendo en los versículos 18 y 19, y sigue argumentando su razonamiento. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es interesante porque fijaros que Santiago sigue su razonamiento diciendo: pero alguno, el pronombre indefinido alguno, sugiere que lo importante no es la persona, sino lo que está diciendo la persona. Es decir, lo que está planteando la persona. La idea que está desarrollando aquí Santiago es como si estuviese en una clase y ahora está enseñando la clase,
Y ahora un alumno levanta la mano y dice, tengo una pregunta, o tengo una objeción, o yo lo veo de forma diferente. Eso es lo que está hablando Santiago, lo que está diciendo aquí Santiago. Es decir, hay una persona que de alguna forma él plantea que hay una objeción a todo lo que está diciendo Santiago en cuanto a las buenas obras y en cuanto a la fe. Y parece ser que esa persona está diciendo acerca de la fe, está diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, Santiago está diciendo, bueno, estoy dando una clase, alguien dice, bueno, yo tengo fe, y presenta esta situación como una dicotomía, la fe y las obras. Como dice, yo tengo fe y tú tienes obras, y tú vas a ir al cielo y yo también. Tú con tu fe, yo con mis obras. Pues al fin y al cabo nos damos la manita, estábamos muy bien, estábamos contentos y nos vamos al cielo. Y Santiago dice, no, esa dicotomía no es así, esto es algo completamente diferente. Santiago está diciendo, el hombre está diciendo, tú tienes fe y yo tengo obra, muy bien. Y Santiago dice, pero esa no es la cuestión no es una dicotomía, la cuestión no es algo que parece una contradicción entre una cosa y otra. La cuestión es, y lo dice claramente, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como si Santiago cogiera el guante de esa pregunta, cogiera lo que esa persona le está diciendo. Y le está diciendo, no, aquí no es cuestión de fe y de obra, de fe o de obra, es cuestión de fe y obras. Y eso es la diferencia. No es cuestión de que tú tengas obra y yo tenga fe, sino que no se puede plantear así. En la vida cristiana no se puede plantear esa dicotomía. La vida cristiana es integral. Es la fe y es también la vida de ayuda, de estar con los demás. Santiago es muy honesto, es muy sincero en esto. Santiago está diciendo, enséñame tu fe sin tus obras. Lo va poniendo un compromiso al otro. O sea, enséñame tu fe sin tus obras. Y Santiago va al trapo. O sea, tú dices que tienes obra, muy bien, enséñamelo. Enséñame tu fe sin tu obra. Y plantea una cuestión que creo que es importante que nosotros también podamos hablar entre nosotros. ¿Se puede demostrar la fe de una persona sin obras? ¿Se puede demostrar la fe de una persona sin obras? No. ¿Por qué? Hombre, porque una persona que ha creído en el Señor se denota por sus obras. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Si tú dices, yo creo en el Señor y vas por el mundo como si fueras una inconversa, muéstrame tu fe por tus obras. Tú no has creído. Las obras son, ¿cómo se dice? El síntoma de la fe. ¿Ya? Muy bien. Han hablado por mí. ¿Alguien más? Sí, si no tienes fe, no te lo crees ni tú. Y el primero que tiene que creérselo eres tú. Porque si no, ¿cómo se lo van a creer los demás? Muy bien. Así que Santiago le está diciendo, demuéstrame, y como he dicho antes, entrar al trapo, demuéstrame la fe de una persona, demuéstrame tu fe sin obra. No olvidemos una cosa, hermano. Vamos a ver, las obras son algo tangibles. O sea, cuando tú estás haciendo una obra, eso se ve. Si tú ayudas a cruzar un semáforo a una persona ciega, eso se ve. Si tú das un dinero para una ONG, eso se ve. Si tú vas a un sitio a dar de comer a un comedor social, a ayudar a la gente, eso se ve. Si tú pones tu coche para llevar a una persona a algún sitio, eso se ve. Las obras se ven. La fe, no. La fe, empíricamente hablando, la fe es imposible de ver. La fe es algo abstracto. La fe es algo muy etéreo. O sea, podemos definir lo que es la fe, pero realmente, ¿cómo podemos ver la vida de fe de una persona? Alguien podrá decir, bueno, podemos ver la vida de una persona por cómo ora. Podemos ver la vida de una persona de fe por la mirada tan limpia que tiene. Podemos ver la forma de la fe de una persona por un montón de cosas, ¿no? Pero realmente la fe no se puede, es algo que es muy difícil. La fe y la certeza de lo que se ve es muy bien, pero
la fe, la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que se espera. Pero ahí hay un mundo entero en ese texto. Un mundo entero donde te puedes meter, te puedes perder. La fe es muy difícil de ver, de palpar, de sentir. Es las obras, ¿no? Las obras se pueden ver, la fe no tanto. Sí, adelante. No, es que estaba pensando que hay mucha gente que hace un montón de cosas y no cree en Dios. Sí. Claro, y vamos a ir a eso. Sí. No te me adelantes, mujercita. Vamos a ir a eso también. Sí. Porque también forma parte de lo que estamos hablando. ¿Cómo se demuestra la fe? Pues esta es una buena pregunta. Pues, está la fe y las obras. ¿Cómo se demuestra? Y Santiago está diciendo, enséñame tu fe. Sí. ¿Cómo se demuestra la fe? Realmente eso es muy complicado. Pero evidentemente una de las formas en que se evidencia la fe, inevitablemente, es por las obras. Es a través de las obras. Y Santiago lo está diciendo. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame por tus obras, enséñame tu fe. Pero yo sí te puedo enseñar, aunque sea algo difícil de explicar, aunque la fe realmente sea algo muy abstracto, muy así, que no se ve, yo sí te puedo enseñar mi fe por mis obras, por mi conducta, por cómo hago, por cómo actúo, por cómo hago, cómo vivo, ¿no? Con los demás. Si la fe es genuina, evidentemente tendrá buenas obras. Que no se puede concebir la fe sin una vida de buenas obras. Y Santiago aquí es contundente. La fuente de las obras es la fe. La fuente de las obras es la fe. Y Santiago no está diciendo que una cosa sea más importante que otra. Santiago no está diciendo la fe es más importante que las obras. O viceversa. Santiago está diciendo que las dos son inseparables. Como dije hace 2 semanas, la fe y la obra son la cruz y la cara de una moneda. Y es igual de importante. O sea, es verdad, alguien con una mentalidad muy teológica o con una pureza teológica podrá decir sí, pero nadie puede ir al cielo si no es por fe. Amén. Nadie puede ir al cielo si no es por fe. Pero déjame decirte también una cosa, nadie va a ir al cielo por una fe teórica. O sea, ni vamos a ir al cielo por una fe, pues sin fe, ni vamos a ir al cielo por tener una fe que se basa solamente en la teoría y donde no hay un cambio, y donde no nos relacionamos con la gente y hacemos el bien a la gente. Y Santiago deja bien esto en claro a esta situación que se plantea en cuanto a esa dicotomía entre la fe y las obras, y ahora pone un ejemplo muy importante. Un ejemplo, incluso a veces, aquí pueden pensar hasta un ejemplo de mal gusto, porque pone el ejemplo del demonio, del diablo, y dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué pondría Santiago este ejemplo? ¿Por qué en ese momento que está escribiendo la carta pensáis que va a poner este ejemplo? Estamos hablando de las obras y de la fe. Está diciendo lo último que dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, y ahora dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué lo pondría en este momento, hablando de las obras y la fe? Yo creo, Pedro, que la unión de las obras y de la fe es el testimonio de una persona. Se nota que ha creído en el Señor. A mí las personas que me conocieron antes de conocer al Señor han visto el cambio en mi vida. Los más allegados de mi familia, mis hermanos, todos. El testimonio. Es que la unión de fe y obra es el testimonio de una persona. Creer, es verdad, los demonios creen y tiemblan, pero por eso no se salvan. Creen que existe Dios, pero no lo aceptan en su corazón y no tienen ese testimonio. Es lo que yo creo. ¿Alguien más? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿cómo fue que envió? Que tú sabes lo que quiere decir. A unos emisarios. A los emisarios. A los emisarios. A Y el preguntar. Señor, Mensajero. eres tú el que había de venir. Y ellos tenían fe en que el Mesías iba a venir, o que era el que estaba en la cárcel.
pero pregunta, había duda en su corazón. Y los mandó Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que él no sabía. Juan el Bautista, porque eran primos carnales, ¿no? Y había visto sus obras desde chico. Esas son las cosas que el Señor haría cuando era adolescente o algo, y se quedarían asustados con él. El primo sería amigo de él. Yo qué sé, son cosas que yo me imagino, eso no viene en la Biblia. Aún así dudó. Sí, sí. Pero dudó. Y entonces, ve y dile, los cojos andan. Papá, ¿cómo era? Los ciegos ven, los cojos andan. Los ciegos ven, los cojos andan. Los sordos oyen. Y los Pues, mudos hablan. bueno, todo lo sabía, Y que todo. yo no estoy centrada en nada. Sí. Bueno, yo sé lo que me quiero decir, que ahí había obras Todo lo que va que el es Señor, a la duda de Juan o a las obras de Jesucristo. hombre, que Jesús no era uno que no había hecho ninguna obra, que iba... ¿Tú crees? Porque yo tengo fe en que yo soy el Cristo y además es que he hecho todo un camino. O sea que va unido, ¿no? Todo lo que habían Yo sé dicho que va los unido. profetas. Todo lo que habían De dicho los eso, profetas. dando fe a lo que habían dicho. Gracias, mía. Yo creo que este versículo se refiere también porque muchas veces el decir, todo el mundo que dice Señor, Señor, no va a entrar en el reino de los cielos. Sabemos que mucha gente, ahora viene la época de Semana Santa, salen Señor, Señor, pero no significa los demonios creen y tiemblan, los demonios también creen y tiemblan. Y eso no significa que los demonios sean salvos. Entonces es lo que yo creo que no todo el mundo que diga. Santiago está poniendo un ejemplo muy a propósito, muy a propósito. Santiago está diciendo, tú me estás diciendo que tú tienes obras. Pues la fe sin obras está muerta, no sirve para nada. Y te pongo el ejemplo este. El ejemplo que te pongo es el ejemplo del propio diablo, de los propios demonios. Los demonios también creen. ¿Son salvos los demonios? No. ¿Es imposible? ¿Tienen fe? No. Pero creen que hay Dios. Fe en el sentido de Salvador no lo tienen. Pero creen que hay un Dios, pero eso no les sirve para nada. Entonces Santiago es ese argumento que está diciendo. A los que creen solamente que por las obras ya es suficiente. Santiago está poniendo un ejemplo, digamos, que todo el mundo lo puede entender. La mayoría de los que estaban, que como vimos al principio en la introducción del libro de Santiago, son judíos que se han convertido. Son judíos que se han convertido. Esos judíos que se han convertido estaban enseñados en el único Dios, en la Shema. Todos los judíos todos, desde chiquititos, creían en un solo Dios. Y recitaban esa oración, Israel tenemos un solo Dios todos los días. Ellos se habían convertido, pero ese conocimiento, esa idea del único Dios, lo tenían claro. Y al convertirse también, porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a que solamente tenemos un Dios manifestado entre las personas, pero es un solo Dios. Entonces, él está hablando de algo muy importante que todo el mundo lo podía entender. Todos ellos lo podían entender. ¿Tú crees que Dios es uno? Perfecto. Pero los demonios también creen. Y sin embargo, esa fe es teórica, no es práctica. La persona que dice que tiene obra es teórica, no es práctica. Igual que los demonios creen, tienen una fe teórica, pero no es práctica. No hace nada absolutamente por los demás. Y esto es importante, hermano, porque está diciendo algo que desde un punto de vista del siglo XXI, en el mundo en el que vivimos de tanta razón, de tanta lógica, donde todo se está descartando si no va con el aval de la ciencia, está diciendo, los demonios creen y tiemblan. Que todavía hace este versículo más especial, ¿no? Todavía hace este versículo más especial, como diciendo, los demonios. Porque los demonios podrían decir, como hay mucha gente que dice, yo prefiero ir al infierno, porque el infierno se pasa muy bien, en el cielo todo va a ser aburrido, en el cielo, pero aquí está diciendo que los demonios creen y tiemblan.
y tiemblan. No se está No se dicen, no, mira, está muy bien, que tal, no, los demonios creen y tiemblan, no están en Benidorm, ni en Marbella, ni en, y tiemblan ante eso, ¿no? Y esto es algo realmente importante, muy, muy importante. Los demonios no son ateos ni son escépticos. El mundo podemos decir que hay mucha gente hoy en día que son ateos y hay mucha gente hoy en día que son escépticos. Hay gente que no cree en absolutamente en Dios y hay gente que no sabe si Dios existe o no existe. No pueden decir ni a favor ni en contra. Eso no ocurre con el diablo, ni sus demonios. Ellos no son ateos, ni siquiera son agnósticos. Pero no pueden ser salvos. No son salvos. Claro. O sea, No ellos puede. tienen una verdad, pero saben la verdad, pero de ahí no pasa, no la filtran en sus vidas. Los demonios no solamente lo saben, o sea, lo creen, sino que además lo saben, porque Han vivido. Satanás ha vivido con Dios Y han vivido ellos también. y son seres espirituales que pueden ver a Dios, cosa que nosotros no lo somos. Nosotros, para creer en Dios, tiene que ser por fe, no por conocimiento. No hay nadie que pueda decirme categóricamente, con la ciencia, con lo que sea, con la lógica, con lo que sea, de que Dios existe. La única forma es la fe. Esa es la manera de yo creer en Dios. Los demonios no lo hace falta. Ellos creen en Dios porque lo tienen delante. Claro. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Y tiemblan. Porque no tienen fe. Eso es. Porque no la necesitan, simplemente, para creer en Dios. Porque el caso de Tomás, si lo estás viendo bien los agujeritos de las manos y la hendidura del costado, ahora crees, ¿no? Benditos aquellos que ven sin creer. Sí. Claro. La bendita fe. Sí, sí. Entonces, eso es fe. Sí. Ahora, lo que tú dices de fe teórica y fe práctica, hay personas, y yo no quiero adelantarme tampoco, pero hay personas que las obras las hacen sin fe. Mirad lo que dice en Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículos 23 y 24. Marcos, capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué os parece? Claro, Este es un texto muy interesante. perfectamente. Están en la sinagoga y están allí alabando, y están aprendiendo y están allí como buenos judíos. Están en la sinagoga, el lugar donde se adoraba, donde se ejecutaban las oraciones, y hay un hombre con espíritu inmundo, con un espíritu endemoniado, en el lugar donde se estaba adorando a Dios. Y fijaros que dice este hombre, este espíritu: ve a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Pues hasta aquí todo muy bien, lo ha identificado, o sea que, pero fijaros lo que dice después también: sé quién eres. Y mira cómo lo califica: el Santo de Dios. Es impresionante. O sea, los demonios creen en Dios y además saben quién es Jesús y saben que es el Santo de Dios. Fijaros a dónde llega la situación. Si nos vamos al capítulo 5 del mismo Marco, capítulo 5, versículo 1 al 7, leemos otro texto impresionante. Marcos 5, del 1 al 7. ¿Quién lo quiere leer? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. ¿Qué os parece? Es impresionante. Impresionante. Antes hemos visto el ejemplo del endemoniado en la sinagoga, cómo sabe quién es Jesús y lo identifica y dice que es el santo. Y aquí está diciendo, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y fíjate lo que hace. Se arrodilló. En adoración. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Y lo califica otra vez. Jesús, hijo del Dios Altísimo. ¡Wow! Y además dice: te conjuro, te pido, por Dios que no me atormente. Sabe el poder de Jesús, sabe lo que va a ocurrir, sabe que lo va a echar. Y le está diciendo por alto: no lo haga, que estoy muy gustito, estoy muy bien, no lo haga, ¿no? Pero lo interesante de este texto es el conocimiento tan profundo que tiene de Jesús. Sabe quién es Jesús, se arrodilla ante Jesús, aunque eso no le sirve de nada, y le dice: Jesús, hijo del Dios. De todas formas, el tema de arrodillarse es curioso, porque si nos vamos a Judas, cuando habla del tema de cuando quieren cuando están peleando por el cuerpo de Moisés, ¿qué es lo que le dice el ángel a Satanás? Que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque hay unos escalafones entre los ángeles y Satanás tiene un escalafón mayor que el arcángel. Y entonces no le dice nada, ni le dice cosas que le podía haber dicho, ni se pelea siquiera con él, sino simplemente que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque hay un escalafón. Y por eso es por lo que se pone de rodillas ante el Hijo. Ante la autoridad del Hijo. Claro. Sí. Y mira este texto ciertamente impresionante en Hechos, en el capítulo 19, Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. Hechos 19, versículo 13 al 16. Y lo tiene. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Qué os parece? Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Aquí encontramos una cosa que no es muy normal encontrar esto. 7 exorcistas que son hermanos. No es muy normal esto, ¿no? Eso es. Bien dicho. Intentaron invocar el nombre del Señor. Jesús ya era, en este momento ya era muy conocido en muchas partes de Israel. Diciendo: os conjuro por Jesús que predica Pablo. Y ahora lo que está diciendo: yo sé lo que predica Pablo, que predica Pablo. Había 7 hijos de un cabecero jefe de los sacerdotes que había haciendo. Pero respondiendo el espíritu malo, es interesante. Respondiendo el espíritu malo dijo: yo a Jesús conozco. Ese que antes hemos dicho que el demonio dice que es santo, que es el Hijo del Altísimo. Ahora dice: a Jesús conozco. Y también sé quién es Pablo. Es interesante. Es decir, esto, hermano, esto da para un libro de espionaje. Esto, o sea, si tú crees que tú puedes pasar desapercibido, olvídate. El demonio sabe quién eres tú. No te voy a decir el diablo, porque el diablo, a veces podemos confundir la teología y pensar que el diablo lo sabe todo. El diablo no solamente no lo sabe todo, no es omnisciente, tampoco puede estar en todas partes, tampoco puede saber nuestros pensamientos. El diablo está en un solo sitio y no sabe todo. Pero hay algún demonio, seguramente hay demonios que saben cosas tuyas y mías, y saben lo que hacemos, y saben cómo nos movemos, y saben ¿De qué pie cojeamos? para lo bueno y para lo malo. Y ve: a Jesús conozco.
y sé quién es Pablo, y es interesante, pero vosotros quién sois. Vosotros, y se fue para ellos, y le dio una paliza. Bueno, le dio. Le dio una paliza una sola persona con 7 contra 7. Si veis el texto siguiente, le da una paliza. Hasta la roca. Pero una vez hablando con una hermana me gustó mucho porque decía, María Carmen, todo lo que hablamos tenemos que tener mucho cuidado, no que estamos hablando de nada, porque el diablo lo coge para después hacernos daño por eso. Y yo decía, ¿verdad? Si yo le estoy diciendo al hermano, ay, pues tengo temor por esto y lo otro, pues el diablo lo coge para hacerme daño. Así que nosotros calladitas y orando al Señor, porque para que Él no nos... ¿Verdad? Es que están escuchándonos. En los pensamientos solo puede entrar Dios, que es omnisciente. Pero cuando hablamos, el demonio escucha. ¿Y sabes por dónde nos puede atacar? Yo digo, uy, pues verdad, qué bonito lo que me has dicho. Desde entonces digo, no, lo pienso. Sería lo más... Perdón. Sería lo más indicado orar en silencio. No. No. Y hay que tener, yo entiendo lo que está diciendo María Carmen, lo que dice Hernán, yo comparto parte de ese pensamiento. De hecho, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Sí. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. A ver si cumplen. Sí, a ver si cumplen. Igual que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que le decimos a Dios. Porque si le decimos a Dios una serie de cosas, y Dios contesta. Y a lo mejor le decimos, Señor, yo quiero ser misionero, pues cuidado porque te puedo contestar. Sí. Os puedo hacer esto y cuidado con las cosas que le decimos a Dios. Pero en este caso también podemos llegar, yo entiendo, y yo comparto eso, de que a veces ¿qué es la murmuración? La murmuración es un arma del diablo. De hecho es un calumniador, es gran mentiroso. Pero cuando nosotros estamos hablando cosas, no le damos el tiempo. Claro que el demonio que está al lado, no todos los demonios y el diablo, ya digo que no vamos a entrar en algo que nos puede confundir o dar una cierta esquizofrenia. El diablo no está siempre a nuestro lado. Están los demonios, los mensajeros. Yo no sé dónde estará el diablo ahora, no sé si estará en Irán, en Estados Unidos, en España, no tengo ni idea dónde puede estar. Pero sé que hay demonios, sé que hay demonios, mandados por él, gobernados por él, y como decía antes Fernando, hay huestes de maldad, hay una serie de órdenes, de escalas, ¿no? Ahora, es verdad que a veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque el diablo lo puede aprovechar, pero no caigamos en una esquizofrenia. O sea, no caigamos ahora tampoco, voy a callar, porque por encima de todo está Dios. O sea, a veces me he encontrado a personas que al menos están diciendo, cuando dicen la palabra diablo, se quedan callados y no lo quieren pronunciar en voz alta, porque les da miedo. El otro día veía una cosa acerca de él y todo el mundo sabe que está hablando del diablo. Entonces llega un momento en que tienen miedo de decir la palabra diablo. Eso puede llegar a una situación ya a una situación mental muy complicada. Eso no hay que hacerlo así, no tenemos por qué pensar en eso, ¿no? Sabemos que en el nombre de Dios hay poder y podemos hablar del diablo, y no va. Ahora es verdad que hay que tener cierto cuidado. Cuando hablamos con Dios, cuando hacemos las oraciones, estamos dirigiéndonos a Dios. Evidentemente podemos hablar, podemos hacer oraciones mentales, eso sin ningún problema, sin necesidad de hablar. Pero normalmente el ser humano necesita hablar. Entonces, hay momentos que estamos en prisión, que nos están persiguiendo, que podemos orar, ahí no puede entrar nadie, de una forma mental, ¿no? Y nuestros pensamientos claman a Dios. Pero en la mayoría de las ocasiones hablamos con Dios en voz alta y Dios lo escucha. Dios lo escucha. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo hablo con Dios y digo, Señor, tú eres el Dios de la vida, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios. Yo no le digo a Dios, mata a fulanito. Señor, a esta persona aplástale el cráneo. Señor, o sea, sería una oración que Dios me diga, pero Pedro, tú entiendes quién soy yo, Pedro. O sea, sería una cosa realmente tremenda, ¿no? Lo que le decimos a Dios suele ser cosas que están en tu corazón para mí. No se nos ocurre decir, el diablo va a procurar, por otra parte, siempre hacer lo contrario. Pero que no caigamos en una esquizofrenia mental de no es ser. eso. No, que yo entiendo, si yo lo comparto. Que hay cosas
Que más vale callar. Que más vale callarnos porque hay diablos Sí, sí. alrededor, no Sí. el diablo Satanás, sino diablos Sí, sí. mandados por él. Sobre todo cosas que tienen que ver con debilidades humanas, Sí. con tentaciones, Sí, con ciertas cosas que tienen que ver así. Y fijaros que lo que estamos viendo en estos textos que hemos leído, y hay otros más, lo que estamos viendo en estos textos es que los demonios creen. No son ateos ni son agnósticos, pero tiemblan. Y hemos visto algunos ejemplos de cómo conocen a Cristo, cómo incluso se ponen de rodillas delante de Cristo, cómo le dicen tú eres el santo, cómo son capaces incluso de tener el descaro de decirle, no me eches de aquí. Le dice que eres el Hijo del Altísimo. Uno dice, yo sé quién es Cristo y también sé quién es Pablo, que es lo que estábamos hablando antes, de que nos conoce también. Que a veces pensamos, no, pues sí, conocen a Pablo, ¿cómo no van a conocer a Pablo? Si Pablo era un caballo, si Pablo espiritualmente era un hombre que estaba, desde que se convirtió, un hombre que estaba ahí predicando, enseñando, yendo por las ciudades, ¿cómo no iban a conocer a una persona tan apasionada por Jesús? Y conoce, yo creo que esto es una opinión mía, el diablo conoce a aquellos que están apasionados, los demonios conocen a aquellos que aman profundamente al Señor y están involucrados en su obra, y también conoce a los que no hacen nada. Y a los que no hacen nada, no se preocupa por ellos. Si no hace nada, ¿para qué me voy a preocupar? Es una persona que dice que cree en Dios, pero aquí está, nunca hace nada. ¿De quién se va a preocupar el diablo? De los creyentes comprometidos, de los creyentes que trabajan, de los creyentes que hacen cosas para el Señor, de los creyentes indolentes, perezosos, egoístas, que no mueven un dedo, que no... ¿Quién se va a preocupar por eso? Nadie, ni el diablo. Pero creyentes en avanzadilla, trabajando, sirviendo, eso sí se preocupa, porque son los que cambian el mundo. No ellos, el mensaje que transmiten, son los que cambian el mundo. ¿Cómo iba a conocer a Pablo si el mensaje de Pablo era un mensaje transformador que cambiaba y predicaba el Evangelio? Así que fijaros que los demonios creen y tiemblan, y doctrinalmente están muy bien, un 10 a la doctrina, pero un 0 a la práctica. Pues ese conocimiento no les servía absolutamente para nada. Conocen, pero no son salvos. Y aquí voy a entrar un poco en lo que antes decía mi querida mujer. ¿Qué ocurre con aquellos que dicen, porque la fe realmente es una cosa muy difícil de comentar, de armonizar, de dar un cuerpo? La fe es muy, como decía antes, muy abstracta. Pero ¿qué pasa con aquellos creyentes que hacen obras? Entre comillas, creyentes que hacen obras, un montón de obras. ¿Las obras en realidad puede parecer que son de Dios? ¿O no? Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 7, Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Quién lo tiene? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué os parece? Qué fuerte. Esto es como el texto que hemos visto antes en Hechos. Eran personas que estaban haciendo exorcismo, pero aquello, como decía antes de Carmen, era un truco publicitario. Lo que estaban era intentando conseguir dinero y tal. Y aquí vemos, oye, que estamos hablando de cosas muy importantes. No estamos hablando solamente de una predicación, o escribir un libro, o dar una escuela dominical. Aquí estamos hablando de gente que profetizaban, gente que echaban fuera demonios, y gente que incluso hicieron milagros. Estamos hablando es un terreno complicado, ¿eh? Y sin embargo, Jesús, con esa claridad que él siempre tuvo, con esa cosa esa sinceridad que él tiene, Jesús le dice, habéis hecho todo esto, pero nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la pregunta es, ¿cómo una persona puede hacer todo esto y no es creyente? No es creyente. No es creyente.
Puede creer que es creyente. Puede creer que Puede es creyente. estar el no creyente que hace buenas obras, pero puede estar el creyente que hace buenas obras, pero pierde, hay momentos que pierde la perspectiva. Entonces empieza queriendo servir al Señor, pero llega un momento en que se ha desviado hacia que la obra es más importante que el Señor. Entonces, es un poco también lo que has leído, lo que has leído en el libro, ¿no? Cómo puede haber creyentes que llega un momento en que la obra, y supera ese afán de obra o de ese afán de yo, del yo supera al estar bajo la custodia de Dios, o bajo el poder de Dios, ¿no? Sino que ya llega un momento en que hace la obra, es aclamado por la obra, es qué bien que lo estoy haciendo, y entonces su perspectiva no es agradar a Dios, sino su perspectiva es agradar a los hombres. Que son los que perspectiva. Claro, al hombre. Básicamente. Yo ahora estaba pensando en la trayectoria de creyente, ¿no? De todo el tiempo en la iglesia, de cómo tú puedes ver a personas que han estado sirviendo al Señor, que empiezan a servir al Señor porque consideran que sí, que es importante servir al Señor, pero llega un momento en que tú ves cómo esa persona está perdiendo un poco el rumbo. Lo ves que ya hago esto, y 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 ahora, de alguna manera, la tendencia humana es, uy, hermano, qué bien, ay, qué bien, ay, qué poco más, ay, qué... Y ya llega un momento que ya se ha perdido, ya es hago, y como también empieza a ser un poco como, en cierto modo, en la misma iglesia, la gente puede a lo mejor ya empezar un poco como a decir, ¿la persona qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? Ahora se siente como rechazado frente a todo lo que está haciendo, que está ocurriendo, que yo estoy haciendo tanto por la iglesia, y hay que ver, también ahora la gente no me dice nada, o hay que ver que la gente me critica, o hay que ver qué pasa, hay que ver esto, hay que ver lo otro, y entonces, ¡pum!, dejan de hacer cosas, se quitan del ministerio, y entonces ahora ya empieza la amargura, con todo lo que yo he hecho en la iglesia, con todo lo que yo he hecho, con todo lo que yo aquello, y ahora fíjate cómo me han pagado. ¿Cómo que te han pagado? Te has equivocado, no es que te hayan pagado, no es lo que tú has hecho por los demás, tú has perdido ya la perspectiva, tú no estabas haciendo las cosas por los demás, tú estás haciendo las cosas para el Señor. Y si tú estás de alguna manera queriendo que la gente te dé la palmadita a la espalda que él lo hace, pues a mí no te has equivocado. Sí, sí. Sí. Una Sí, sí. cosita. Sí. Yo te lo voy a poner de otra perspectiva. Se puede vivir en el espíritu o se puede vivir del espíritu. Aparentemente es lo mismo. Aparentemente es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, No es lo mismo. Porque si tú vives en el espíritu, lo demás importa poco. Si vives en el espíritu, lo demás importa poco. Pero si vives del espíritu, lo que importa es lo demás, no el espíritu. Entonces estás aprovechando los dones que Dios te ha dado para ti. Porque fundamentalmente eso es algo que tiene que ver con el egoísmo personal. Y sí, tú has hecho obras, y haces incluso obras, pero el beneficio, la gloria es para ti, no para quien tiene que ser. Eso es. Y ahí es donde está el problema. Eso es. No te digo que no hace falta siquiera que no te aplaudan, no, incluso aplaudiéndote, incluso tú muy gozoso de lo que te hacen los demás y demás, no. El tema es lo que no se ve, lo que no más que ves tú, el Señor.
¿Qué iba a decir? Eso en hebreo se llama malversación. En vez de malversación de fondo, malversación Claro, de dones, claro, no del ministerio. claro. Mirad lo que dice también en Tito, en el capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es importante también, porque estamos hablando de lo mismo. Hay gente que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, con su palabra dice, conozco a Dios, pero con sus hechos, con su vida, están diciendo todo lo contrario. Siendo, y además Tito, o sea, Pablo los califica de una forma tremenda, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es importante, hermanos, porque a veces en lo que estamos viendo tanto en lo que dice Jesús en Mateo del capítulo 7 que hemos visto, no felicitamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay una verdad que ha dicho Chari y no la podemos obviar ni olvidar nunca. El Señor siempre es más importante que lo que nosotros podamos hacer. El Señor es más importante que la profecía, más importante que hacer milagros, más importante. A veces perdemos la perspectiva usando su palabra, perdemos la perspectiva cuando nosotros damos una importancia. Cuando empezamos a creer que la obra depende de nosotros, depende de mi conocimiento, de mi capacidad, de mi trabajo, entonces nos perdemos, como le pasaba a Marta, ¿no? El Señor nos da capacidades, nos da dones, nos da talentos, nos da inteligencia, nos da discernimiento, nos da una voluntad, nos da un montón de cosas, pero la da para Él. Nosotros somos solamente unos obreros que Él está, siervos inútiles, como venimos diciendo, siervos inútiles. Cuando nos creemos que somos útiles, y la historia de la Iglesia está llena de personas que empezaron mirando al Señor y terminaron mirándose en un espejo, o contemplando a otro. Está llena de gente así, que se creyeron muy importantes. Se creyeron muy importantes y sin Él la Iglesia se iba a hundir. Y aquí nadie es importante, somos insustituibles. Todos somos importantes, pero nadie es insustituible. Todos estamos en la obra de Él. Pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y pensar que hay personas que pueden, con sus obras, yo soy creyente. Pero si aquí la cuestión no es si tú eres creyente o no creyente, aquí la cuestión es cómo es tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué me estás sirviendo? ¿Para qué me estás sirviendo? ¿Para el reconocimiento, para el aplauso? ¿Para que tú te creas el número uno? ¿El más importante? No. ¿Sabéis? Muchas veces hay personas que han terminado su ministerio, ahora me refiero más a aquellos que están a tiempo completo, han terminado su ministerio y han terminado con una sensación de fracaso y han terminado sin aplausos de la gente. Se han jubilado o se han ido y nadie les ha dicho nada. Nadie les ha dicho nada. Esas personas tendrán después el reconocimiento de Dios, porque se han ido con humildad y sin pedir nada. Y hay gente que termina su obra. Yo conocí una vez cuando yo no sé si alguna vez lo he contado, al poco tiempo de yo ser pastor de Utrera, hablando de una iglesia en la provincia de Cádiz, pues su pastor ya hacía 30 años que había sido pastor, que era un pastor importante, de esos pastores antiguos, secos, con carácter, así, que era la época de Franco, no había otro tipo de... Era un pastor, sí, no y no, de los que se olvidaban que había grises, ¿no? Que había colores, ¿no? Eran todos... Pues, y se jubiló. Y entonces él le dijo al consejo de la iglesia que quería que le diesen un homenaje. Y que el homenaje le fuese a un restaurante de alta alcurnia, un restaurante de alta alcurnia, que la iglesia fuese allí, a ese restaurante, y evidentemente a él y su esposa, como no podía ser de otra manera, a él y su esposa ni se lo pagaba. Pero no era vamos a ir a una venta, vamos a hacer la iglesia una paella, no sé, a un restaurante importante para despedirlo. Cuando yo escuché aquello, a mí me provocó risa, pero también me provocó un poco de tristeza. Esas son cosas que uno se va quedando.
Se va quedando en la cabeza diciendo por ahí no, por ahí no. Entonces, tú no puedes decirle a, cuando acaba tu ministerio, por ejemplo, en mi caso concreto, yo jamás le he dicho al consejo, oye, cuando yo me jubile me tienes que dar un acto, me tienes que hacer, jamás, ni sé, yo me moría de vergüenza por decirlo. Son los demás los que tienen que pensar en eso, pero no uno. Y si tú lo planteas, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Para qué hacer las cosas? Entonces, en este caso, tenemos que ver que a veces hacemos cosas y perdemos la perspectiva. Y como dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Así que fijaros que Santiago hoy hemos visto que en esa especie como de hablar en el aula con otra persona que piensa de forma diferente, que plantea una situación, Santiago dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muy bien, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿de qué? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te voy a plantear una cuestión. ¿Tú crees que Dios es uno? Y sí, pues bien haces. Está diciendo Santiago. Pero te digo una cosa, también los demonios creen y tienen. Cuidado con las obras. ¿Son importantes? Sí. No hay una dicotomía, no hay una contradicción. No son mundos paralelos. La fe y las obras, que van unidas intrínsecamente, no se pueden separar. La fe y las obras. Como dije antes, nadie va a ir al cielo por sus obras, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero tampoco va a ir nadie al cielo con una fe teórica. Tampoco. La fe siempre es práctica. Sí. ¿Amén? ¿Algún comentario? Que la iglesia es algo necesario, pero no es imprescindible. Eso.